Buenas noches, estimados alumnos. Espero que hayan tenido un buen 18, los que pudieron descansar esos días. Si les tocó turno, espero que haya estado agradable. Vamos a dar inicio a la clase de el día de hoy. Aprovecho de comentarles, algunos me consultaron por chat, pero para los que no, que el día 12 la plataforma sufrió una caída. Por lo tanto, la grabación finalmente no pudo ser recuperada. Así que esa clase les voy a resubir la grabación para que puedan verla. ¿Ya? El material sí está disponible en la carpeta material de clase del módulo 2. Esta clase, como todas las anteriores, queda grabada y al finalizar subimos el material utilizado. Vamos a comenzar entonces. La clase de hoy día vamos a ver lo que es el enfoque de riesgo abocado principalmente a la gestión de riesgo en salud. ¿Qué es el enfoque de riesgo? Es un método que nos va a ayudar a medir la necesidad de la atención por parte de grupos específicos de la población. Principalmente lo que vamos a lograr es determinar ciertas prioridades en salud que tenga nuestra población y eso nos va a guiar para poder redefinir la reorganización de nuestros sistemas de salud. Además, a través de ella podemos lograr mejorar la atención para todos, pero prestando una mayor atención a aquellos que lo requieran y a las necesidades que están en ese momento enfocados en nuestra población. Por lo tanto, mientras mejor midamos el riesgo, mejor vamos a comprender todas las necesidades de la atención de nuestra población. Por lo tanto, nuestras intervenciones van a ser mucho más efectivas a largo y a corto plazo. Dentro de la gestión de riesgo, aparte del enfoque de riesgo, tenemos lo que es el análisis de riesgo. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es una técnica de análisis epidemiológico aplicada al estudio de las formas y causas de enfermedad y de morir de ciertos grupos humanos. Y el riesgo, ¿qué es lo que es? Es la medida que refleja la probabilidad de que personas sanas pero expuestas a ciertos factores ambientales o no, adquieran o desarrollen un evento, un impacto o daño en la salud, que puede ser tanto enfermedad o muerte. ¿Cuál vendría siendo el rol de la vigilancia epidemiológica en las emergencias y desastres? Primero, cuando existe una emergencia, las acciones de respuesta se pueden manejar con los recursos disponibles localmente y va a ser un desastre cuando el evento logre superar la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Y en ese caso, ¿no es cierto?, se va a requerir de un apoyo externo para poder enfrentar esta situación. El riesgo, por lo tanto, va a ser la probabilidad que tiene nuestra comunidad de sufrir daños, ya sean económicos, sociales o ambientales como consecuencia de este evento adverso. Y el riesgo se va a obtener de la relación de la amenaza con la vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo viene siendo algo dinámico y cambiante de acuerdo con la variación de los factores que podrían influir. Por ejemplo, el tiempo, el territorio, el ambiente natural, la sociedad. De ahí que es tan importante lograr identificar los riesgos. Una vez los riesgos se tienen identificados, ¿no es cierto?, se empieza a crear la gestión de riesgo, o sea, hacer estas planificaciones de riesgo, que es ver, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer en caso de presentar tal problema. Eso se tiene que planificar, se debe hacer un seguimiento y control, luego, en el caso de que se presente, se ejecutan, luego se realiza un cierre. Todo esto debe estar protocolizado. Cada tipo de evento, ¿no es cierto?, que nosotros podamos prever debiese estar protocolizado para enfrentar este riesgo.
Por ejemplo, un incendio en el centro de salud. Debe estar protocolizado qué vamos a hacer, cómo vamos, ¿no es cierto?, a retirar a los usuarios del centro, quién es el que lleva a cabo, ¿no es cierto?, la orden de mando, que es generalmente el supervisor del servicio, o podría ser también el jefe de turno. Entonces ellos van a ser los que dan las indicaciones de qué seguir, pero todo funcionario, ¿no es cierto?, debiese saber por lo menos vías de evacuación, etcétera. Y todo eso, ¿dónde va a estar? En nuestro protocolo para enfrentar este tipo de situaciones. Seguimos. La gestión de riesgo ahora. Estábamos definiendo las principales, ¿no es cierto?, términos que tienen que ver o que están involucrados en esta gestión. La gestión de riesgo es un proceso eficiente en el cual vamos a planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué es lo que vamos a querer controlar, no es cierto? La reducción de los riesgos a los que está sometida nuestra población, incluyendo además el manejo de desastres y la recuperación posterior, ¿no es cierto?, al riesgo a este desastre. ¿Cómo vamos a lograr eso? Primero que todo, hay que identificar, ¿no es cierto?, las amenazas a las que somos susceptibles como población. La gestión de riesgo, además, es un proceso participativo en el cual va a haber, obviamente, toma de decisiones que tienen como finalidad todas reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de la población para poder responder frente a estas emergencias de una manera segura. Es un proceso continuo que se aplica en todas las fases del desastre y no es cierto que dijimos que lo primero era identificar las amenazas, identificar el riesgo y sobre eso ir, ¿no es cierto?, trabajando. Por lo tanto, ¿cuáles serían las etapas de esta gestión de riesgo? Primero, el realizar el análisis de riesgo, luego vendría la clasificación de riesgo, después el control de riesgo y finalmente tratar de reducir al máximo la probabilidad de este riesgo. Algunos antecedentes que tenemos en nuestro país relacionados con la gestión de riesgo. Por ejemplo, en el año 2005, Chile se adscribe al marco de acción de Hyogo, a un acuerdo internacional para la reducción de riesgos de desastres, que se fundamenta principalmente en 5 ejes: el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y monitoreo, el fomento de la cultura de la prevención y del autoaseguramiento, la reducción de los factores subyacentes de riesgo y la preparación además ante desastres para lograr una respuesta que sea eficaz. En función de eso, el año 2010, una misión de las Naciones Unidas visitó nuestro país para evaluar los avances en la implementación del marco de acción de Hyogo. La evaluación la realizó a varios servicios públicos, incluida la ONEMI, donde se constató el desarrollo de actividades que se habían realizado hasta la fecha para lograr, ¿no es cierto?, la reducción del riesgo de desastres. Dentro de esta evaluación que le realizaron al país, se establecieron 75 recomendaciones, muchas, que nuestro país debía seguir para lograr una adecuada gestión de riesgo. Entonces, a pesar de que se habían hecho varias acciones, no nos fue tan bien, ¿no es cierto? Se encontraron varias falencias, dentro de las cuales, por ejemplo, estaba propiciar el establecimiento de una plataforma nacional para la reducción de riesgos de desastres. Em, de riesgo de desastres a través de un mecanismo que fuera coordinando intersectorialmente, pero también in- interinstitucionalmente, o sea, por todas las instituciones del país, a no es cierto que fueran relacionando estos riesgos, o sea, que no dependiéramos tanto como
propiamente de cada ciudad, sino que tuviéramos algo que nos pudiera comunicar de manera simultánea a todos. ¿Qué es lo que se busca, no es cierto?, con los mensajes, por ejemplo, de alerta de la ONEMI a los teléfonos celulares. Las bases de la política nacional en nuestro país para la gestión de riesgos surgen como un fruto del trabajo realizado durante el periodo 2013-2014 por la Plataforma Nacional, ¿no es cierto?, de la Reducción de Riesgos coordinada por la ONEMI y en respuesta a las sugerencias realizadas a nuestro país por estos organismos internacionales posterior al terremoto, ¿no es cierto?, y tsunami del 27 de febrero, plasmadas en el documento Diagnóstico de la Situación de la Reducción de Riesgo de Desastres en Chile 2010. En este sentido, ¿no es cierto?, lo que se busca es otorgar al Estado de Chile un instrumento marco de guía que permita desarrollar una gestión integral. Ellos, ¿no es cierto?, nos dan este documento con estas 75, ¿no es cierto?, sugerencias para que podamos realizar, bajo las cuales nosotros nos vayamos guiando. Ya se sigue grabando. ¿Por qué es importante, no es cierto?, este marco? Porque a su vez, a pesar de que se estaban realizando acciones en nuestro país, no necesariamente quizás eran las acciones necesarias o que necesitábamos para controlar estos riesgos. Nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, con lo mismo del terremoto y del tsunami, que no estábamos realmente preparados. Teníamos, ¿no es cierto?, ciertas acciones, ciertas nociones de qué hacer, pero finalmente no teníamos una buena base, no teníamos una buena comunicación. Las organizaciones, ¿no es cierto?, de alerta no estaban bien preparadas para qué hacer frente a estos riesgos. Y eso es lo que tratan, ¿no es cierto?, estas instituciones de lograr, de que en el fondo, si llegamos a sufrir un evento de tal magnitud, nuestras instituciones respondan de manera correcta, ¿no es cierto?, que no se vean tan sobrepasadas. ¿Cuáles vendrían siendo las etapas del ciclo del desastre? Y también, ¿qué es el ciclo del desastre? Primero que todo, tenemos que decir que el sistema de vigilancia de salud para emergencias y desastres se concibe como un proceso que es capaz de hacer seguimiento continuo a cualquier tipo de evento en el territorio, adecuando los recursos que necesitemos, ¿no es cierto?, y la información para todas las etapas del ciclo del desastre. Una vez ocurrido el desastre, las actividades prioritarias en el contexto tanto de la vigilancia epidemiológica y que constituyen los pasos en el establecimiento de vigilancia en el desastre, o sea, tiene que ver con todo. Y se espera que los encargados, ¿no es cierto?, de ver la vigilancia epidemiológica puedan también ir dando tips y ya sepan qué hacer frente a cada riesgo. Luego se evalúa el riesgo potencial para los problemas de salud que podría presentar la población expuesta a este desastre. Se tiene que implementar la vigilancia epidemiológica en el desastre y luego, ¿no es cierto?, debe estar el funcionamiento de la sala de la situación de crisis. ¿No es cierto? Se juntan diferentes organizaciones y van viendo cómo ir manejando esto paso a paso. Si es que realizan nuevas actividades, si es que van a mandar ayuda humanitaria, etcétera. Dependiendo del tipo de desastre, van decidiendo igual ciertas cosas en el camino, que es lo más necesario para esta comunidad, dependiendo de la situación. En la gestión del riesgo, por lo tanto, tenemos actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. La gestión del riesgo crea y protege el valor y va a contribuir al logro demostrable de los objetivos y a la mejora del desempeño. Y la gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la organización. Además, es parte de la toma de decisiones frente, ¿no es cierto?, a estos eventos. Por lo tanto, frente a un riesgo vamos a estar
monitorizando y revisando. Luego vamos a tener que establecer el contexto de este evento o riesgo y evaluar el riesgo en sí. Dentro de esta evaluación tenemos que realizar 3 etapas: identificar el riesgo, analizar el riesgo y valorar el riesgo. Luego de eso, revisamos el tratamiento, o sea, vamos a ver qué es lo que necesitamos, qué es parte de la recuperación o no para poder ayudar a esta población. Y una vez logramos hacer esto, tenemos que volver a monitorear y revisar cómo sigue la situación de la comunidad afectada. Algunas actividades, ¿no es cierto?, para la gestión del riesgo. Hay que analizar el entorno tanto interno como externo, identificar y reconocer y además describir los riesgos a los que estamos susceptibles, identificar las causas y posibles consecuencias de estos riesgos, medir la función de la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto que tendría este riesgo sobre nuestra población, definir qué hacer con los riesgos y monitorizar y revisar sistemáticamente. Si un riesgo es relevante y tiene un impacto extremadamente alto, debe ser tratado independientemente de que su probabilidad sea remota. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjense bien en este recuadro, ¿no es cierto?, donde tenemos la evaluación del riesgo. Por un lado tenemos el nivel de probabilidad de que ocurra y por el otro los niveles de impacto. Los niveles de probabilidad se clasifican en improbable, remoto, ocasional, probable y altamente probable. Improbable, que es casi imposible que ocurra, podría ocurrir bajo ciertas circunstancias más bien excepcionales. Algo ocasional vendría siendo una mediana probabilidad de ocurrencia. O sea, cada cierto tiempo, algunas veces podría ocurrir. El altamente probable tiene una alta probabilidad de ocurrencia en el tiempo. Ahora, con los niveles de impacto, el nivel más bajo es el nivel insignificante. O sea, si el hecho llegara a presentarse, las consecuencias o efectos van a ser mínimos. El menor, si el hecho llega a presentarse, tiene un impacto bajo. Moderado, si llega a presentarse, tiene medianas consecuencias o medianos efectos. El mayor tiene altas consecuencias sobre nuestra población y el catastrófico, si llega a presentarse, tiene consecuencias desastrosas o eventos desastrosos para nuestra población. Por eso es que decíamos esto al principio. Si un riesgo es relevante y tiene un impacto que sea extremadamente alto, ¿no es cierto?, independiente de que la probabilidad de él sea remota, o sea, muy baja, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que estar preparados y debe estar todo en pro de, ¿no es cierto?, nuestros protocolos para poder, ¿no es cierto?, saber qué hacer o estar prevenidos ante ese hecho. ¿Por qué? Porque los niveles de impacto serían muy grandes para la población. Entonces, aunque el nivel de probabilidad sea remota, si el nivel de impacto es alto, tiene que ser tratado igualmente, o sea, planificado todo. Ahora, dentro de esta, ¿no es cierto?, evaluación de riesgos, también tenemos las tablas para construir una matriz de riesgo que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a desarrollar nuestra planificación y nuestros protocolos. Dentro de las categorías de probabilidad tenemos el casi certeza, probable, moderado, improbable y muy improbable. El casi certeza, ¿no es cierto?, es el riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, tiene un alto grado de seguridad de que se presente en el curso del año. Entonces, esos tenemos que estar sí o sí preparados, que vendrían siendo, ¿no es cierto?, los altamente probables o probables, tenemos que desarrollarlos sí o sí. Y ahora, recuerden que si dijimos que era improbable, pero llegaba a tener
un nivel de impacto alto, también teníamos que desarrollarlos. En cuanto a las categorías de impacto, ¿no es cierto? Un poco más definidas según lo que decíamos. Si son catastróficas, aunque nuestra probabilidad sea improbable, muy improbable o moderado, sí o sí tiene que estar realizado porque el nivel, ¿no es cierto?, de impacto para la población sería terrible a nivel país o de comunidad. Algunos ejemplos de riesgo en salud. Aquí nos estamos enfocando más en cuanto a la atención, pero incluimos igual, ¿no es cierto?, la ocurrencia de terremotos, de tsunamis, de alud, todo lo que sea más bien territorial o por el tiempo se incluye. Acá los ejemplos que vamos a dar son ejemplos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestro actuar, con procedimientos. Entonces, ¿cuál sería un riesgo de nuestras atenciones? Errores en la prescripción, dispensación y o administración de medicamentos, errores en la comunicación, traslados, entregas de turnos y manejo de información, errores en la identificación o no detección de alguna comorbilidad, manejo inadecuado del riesgo de caídas, las infecciones asociadas a la atención en salud, daño ocasional por dispositivos invasivos, inadecuado manejo de riesgo del trabajador frente a los salud biológicos o residuos biológicos, obsolencia y vulnerabilidad que pueda presentar la infraestructura de la institución, manejo inadecuado de la información confidencial de nuestros usuarios, la vulneración de los derechos de los pacientes y el escaso énfasis en el conocimiento de los deberes del paciente. Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, que dentro de la gestión de riesgo íbamos a tener que ver ciertas etapas que las nombramos. Hacemos ahora un recuento. Primero hay que hacer un análisis del riesgo de la población con un enfoque diferencial. ¿Por qué con un enfoque diferencial? Porque dentro de nuestro país, ¿no es cierto?, no todos van a estar expuestos a los mismos riesgos. Zonas montañosas quizás van a presentar más probabilidad de alud, por ejemplo. Entonces, con ellos tenemos que tener, ¿no es cierto?, una planificación frente a estos hechos. Una zona que esté cercana a más bien de bosques, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué hacer frente a incendios forestales. Por lo tanto, tenemos que planificar la atención de acuerdo con nuestro riesgo con enfoque diferencial. Hay que realizar ciertas modificaciones del riesgo de acuerdo, ¿no es cierto?, al tiempo y las condiciones que vaya teniendo nuestra población. Además, hay que estar realizando una vigilancia de la gestión del riesgo, una gestión también de la calidad de la atención que se está teniendo y también realizar la coordinación administrativa y técnica de los servicios y los planes que tenemos o que hemos desarrollado de acuerdo a los riesgos y amenazas que hemos detectado. Entonces, podemos decir que las amenazas podrían estar causadas por el medio ambiente, la actividad laboral, la tecnología, por comportamientos humanos, la epidemiología poblacional y también por los factores biológicos de las personas, entre otros. ¿Ya? Esos son un ejemplo de los posibles riesgos. El riesgo en salud es el evento, la ocurrencia de la enfermedad o de su evolución negativa o de sus complicaciones, y las causas son los diferentes factores que vamos a asociar con la ocurrencia de una enfermedad, su evolución negativa o su complicación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el sector salud para la gestión de riesgos se basa en ciertos criterios técnicos y políticos administrativos referente al análisis de las amenazas, las vulnerabilidades y el nivel de riesgo de emergencia y desastres que afecten a nuestra población. Por lo tanto, esto no es solo, ¿no es cierto?, incumbencia del sector salud, sino que también otras entidades, otros sectores también van a formar parte de este sistema nacional que va a estar, ¿no es cierto?, enfocado a la gestión de riesgo que podría presentar la población.
como la ingeniería civil, el servicio de sismología, el servicio de medio ambiente, la sociología, planificación urbana, entre otros. ¿Cuál vendría siendo entonces los pasos de la gestión de riesgos? Que ya la hemos mencionado más adelante, ahora las vamos a definir un poco más. En el análisis de las amenazas y de la vulnerabilidad, tenemos que identificar, caracterizar y analizar las amenazas y las vulnerabilidades del sector salud frente a los desastres. Recae en todas las unidades del sector salud y en todas las áreas. Luego, ¿no es cierto?, se tienen que estudiar estas amenazas y vulnerabilidades, también los riesgos, y deben ser efectuados por profesionales competentes, pero además multidisciplinarios, ¿no es cierto? Porque sabemos que van a involucrar varias acciones. Seguimos. Luego, con la reducción del riesgo, como hay muchos riesgos en salud, vimos, ¿no es cierto?, riesgos ambientales, riesgos propios de las acciones que nosotros realizamos dentro del mismo trato y de los procedimientos, es necesario, ¿no es cierto?, enfocarse en aquellos riesgos que podrían provocar emergencias o desastres o que podrían provocar un daño mayor en los usuarios. Por lo tanto, hay que ir priorizando cuáles riesgos se tienen que ir interviniendo en mayor grado. Y para eso tenemos que contar con un programa de reducción de riesgos. Luego viene la evaluación del impacto potencial. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar y analizar el impacto potencial que tendrían estos riesgos, estos eventos adversos, para poder organizar la mejor respuesta del sector en función del impacto que tendría en nuestra población. ¿Qué vamos a necesitar? Por ejemplo, si nuestra infraestructura está adecuada para darnos cierto cara a este evento, si es que necesitamos quizás nuevo equipamiento, si es que la magnitud del problema vamos a ser capaces de socorrerla o vamos a necesitar ayuda de otras entidades, ver, ¿no es cierto?, la posible porcentaje de población que sea afectada, la zona geográfica que podría ser afectada, la intensidad o gravedad en el tiempo y las posibles soluciones frente a las necesidades de salud que presentaría nuestra población post, ¿no es cierto?, eh, la ocurrencia de este evento. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los pasos para seguir en la evaluación de riesgo de enfermedades? Primero vamos a tener que reunir la información que esté más actualizada sobre las condiciones previas al desastre y luego sobre las condiciones posteriores al desastre en la zona afectada. Luego seguimos con la descripción del evento. Vamos a tener que describir el tipo del desastre, las características, además de la población que resultó afectada. Luego realizamos la evaluación de las amenazas y vulnerabilidad. Vamos a encontrar aquí o tratar, ¿no es cierto?, de identificar las interacciones entre la población afectada y posibles patógenos y exposiciones a ellos que van a determinar o no el riesgo de enfermedades transmisibles. Y vamos a tener que además conocer los patógenos circulantes previamente en la zona afectada para poder hacer una diferenciación de cuáles son los nuevos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer el nivel de los patógenos endémicos de esa zona. Y luego tenemos que caracterizar el riesgo con la información obtenida para cada enfermedad en una matriz, ¿no es cierto?, viendo cuál es la probabilidad de que la población presente o no cierta enfermedad. Y eso sería la clase de hoy, principalmente para poder hacer
La gestión de riesgo, ¿no es cierto? Es muy importante manejar estos recuadros que vimos al inicio de la evaluación del riesgo. Con ello, ¿no es cierto?, nos va a ir dando una pauta de cuáles son los riesgos que debemos atender sí o sí con mayor presura, tener mucho más planificado. Y de acuerdo a lo último que hablamos, ¿no es cierto? Si un riesgo tiene un nivel de probabilidad alto o probable, sí o sí, ¿no es cierto? Tenemos que ver toda la parte epidemiológica de la zona para poder conocer cómo o cuáles eran las enfermedades que más afectaban a la población en ese momento y poder hacer una diferenciación al momento de ocurrido el desastre. Esto, lo ideal es tenerlo, ¿no es cierto?, previamente ya realizado. O sea, qué es lo normal o común en mi población para que luego, en caso de ocurrir el desastre, ¿no es cierto?, yo pueda trabajar sobre esa base. Así que esta es la clase de hoy día, la gestión de riesgos. Dentro de la semana les voy a estar comentando que, pero ya mañana, con respecto a lo del video de la clase anterior, por lo menos el material se pudo subir en cuanto a la clase, pero como les decía, el video no quedó guardado en el sistema. Así que esa clase se les va a resubir la grabación para que todos puedan acceder a ella y verla. ¿Ok? Así que cualquier duda me escriben por el chat, no se olviden de eso y que tengan un excelente inicio de semana.